Hola, bienvenidos a Mafikun. Hoy no vamos a resolver un problema, hoy se trata de una clase teórica y vamos a explicar el movimiento que describe una carga en presencia de un campo magnético, ¿de acuerdo? Vamos a ver que podemos encontrarnos con tres situaciones diferentes. La primera situación es la más sencilla, que sería si la velocidad, el vector velocidad de esa carga es paralelo al campo magnético donde va a entrar, como por ejemplo en este caso, ¿veis? El vector velocidad es paralelo al campo. En ese caso, ¿qué ocurre? Que al calcular la fuerza magnética que actúa sobre esa carga, que es el valor de la carga por el vector velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo, al ser 0 grados el ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético, el seno de 0 vale 0, por lo tanto la fuerza magnética que actúa sobre esta carga es 0. ¿Y eso qué significa? Pues que no actúa ninguna fuerza sobre la carga, por lo tanto su movimiento no se verá alterado. Es decir, la carga atravesará este campo sin sufrir ningún tipo de fuerza que actúe sobre ella, por lo tanto ni aumentará su velocidad ni cambiará su dirección, seguirá con el mismo movimiento que tenía, ¿de acuerdo? Este sería el primer caso. En el segundo caso, la carga que entra en el campo magnético, su velocidad es perpendicular al campo. Fijaros que en este segundo caso, en lugar de dibujar una carga positiva, he dibujado una carga negativa. Fijaros que esta carga lleva esta trayectoria y cuando llega a esta zona hay la presencia de un campo magnético que yo he dibujado hacia el interior de la pizarra. Del apartado anterior ya sabéis que aplicando la regla de la mano izquierda, el índice sería el vector D, el dedo corazón sería el sentido de la velocidad, se le tendría que colocarlo así, y la fuerza magnética sería el pulgar. Pero fijaros que el pulgar en este caso indica hacia arriba, pero yo he dibujado la fuerza hacia abajo. ¿Eso por qué es? Porque debéis recordar que al aplicar la regla de la mano izquierda, el sentido que os va a dar la fuerza magnética siempre es si lo aplicáis sobre una carga positiva. En este caso, la carga es negativa, por lo tanto, al aplicar la regla de la mano izquierda, tendréis que, una vez sepáis que la fuerza iría hacia arriba si la carga fuese positiva, pero como es negativa, la dibujáis en sentido contrario. Vale. Ya tenemos claro entonces que sobre este electrón, cuando llegue a esta zona, actuará esta fuerza. Por lo tanto, si un objeto se está moviendo en línea recta y sobre él actúa una fuerza perpendicular, esa fuerza lo que va a hacer es que el electrón gire y describa una trayectoria circular, ¿vale? Este tipo de movimiento que va a describir el electrón será un movimiento circular y uniforme. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética, al ser perpendicular a la trayectoria, no va a hacer variar la velocidad de la partícula. Solo va a hacer variar la dirección del vector velocidad, no su valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es la trayectoria que describiría. Normalmente cuando tenemos este caso, nos suelen preguntar cosas como cuál sería el radio de la órbita que describe la carga, o cuál sería el periodo o la frecuencia. Pues vamos a ver cómo lo podríamos calcular. Fijaros, en primer lugar he aplicado la fórmula de la fuerza magnética para ver que en este caso el ángulo que forman la velocidad y el campo que va hacia dentro de la pizarra es perpendicular. Por lo tanto, el seno del oriental lo puedo quitar. Este sería el valor de la fuerza magnética que actuará sobre el electrón, o sea, la carga por la velocidad por el campo. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, acordaros, la fuerza total es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aquí ya he desarrollado la aceleración centrípeta. Podemos tachar una velocidad y despejar el radio. Al despejar el radio me queda esta expresión. O sea que el radio que describirá el electrón lo puedo calcular multiplicando la masa por su velocidad y dividiéndolo entre la carga por el campo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más rápido venga la carga, mayor será el radio, ¿vale? Y lógicamente, si el campo que está actuando es más intenso, el radio será más pequeño. También podéis despejar aquí la velocidad. Fijaros que la velocidad quedaría expresada de esta forma. En el caso de que una partícula entre en estas condiciones, también es normal que os pregunten cuál es su periodo o su frecuencia. Aquí lo único que tenéis que recordar son las ecuaciones del movimiento circular uniforme. La velocidad será el espacio recorrido en una vuelta, o sea, 2πr, dividido entre el periodo. Aquí he despejado el periodo y en lugar de poner velocidad dividiendo, he puesto lo que representa la velocidad. Me queda esta expresión. O sea, el periodo
que sería el tiempo que tarda el electrón en dar una vuelta, sería igual a 2pi por su masa partido carga por campo. Si os preguntan la frecuencia, es la inversa del periodo, la inversa de esta expresión. O sea que quedaría la carga por el campo dividido entre 2πm. Una observación respecto a frecuencia y periodo es que, si os fijáis, en las expresiones de frecuencia o de periodo no aparece la velocidad de la carga. Parece un poco contradictorio, es decir, el tiempo que tarda la carga en dar una vuelta no depende de la velocidad que tenía, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué es? Eso se debe a que, lógicamente, si llega más rápido la carga a donde está el campo, a mayor velocidad, el radio que va a describir, fijaros que aumentará. Por lo cual, sí que es verdad que va más rápido, pero también tiene que recorrer una distancia más grande. Por lo tanto, tanto el periodo como la frecuencia al final serán los mismos. No dependerá de la velocidad con la que entró la carga en el campo, ¿vale? Y por último, en este segundo caso, si os fijáis, la fuerza magnética que actúa sobre la carga es perpendicular a la dirección en la que se mueve la carga. ¿Y qué ocurre cuando una fuerza es perpendicular a la dirección sobre la partícula que actúa? Que entonces el trabajo que realiza esa fuerza, sobre la carga es cero. Si el trabajo es cero, acordaos que el incremento de energía cinética es igual al trabajo. Por lo tanto, no habrá variación de energía cinética. Y eso lo que significa que la energía cinética será constante en todo momento. La calculáis con la expresión de siempre, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad la podéis expresar así, y os quedaría esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Y por último os comentaré el tercer caso. Imaginad que ahora la carga en cuestión, entra en una zona con un campo magnético, pero entra con un cierto ángulo, es decir, ni es paralela ni es perpendicular. En este caso, ¿qué ocurrirá con la carga? Pues bien, tenéis que coger el vector velocidad y descomponerlo. Tendríais por un lado, voy a poner en este lado, tendríamos en este lado la componente X, la Vx, y la otra sería la componente Y, la V sub I. ¿Vale? La V sub X sería el módulo por el coseno y la V sub I sería el módulo por el seno. ¿De acuerdo? Pues fijaros, la V sub X, la componente X de la velocidad, es paralela al campo, que es este de aquí. Por lo tanto, sobre esa componente no actuará ninguna fuerza magnética. Acordaros que si la velocidad y el campo son paralelos, no actúa ninguna fuerza magnética. Por lo tanto, la partícula, si solo tuviera esta velocidad, iría avanzando con la misma velocidad pues, que llevaba al principio, ¿de acuerdo? Pero en cambio tenemos la V sub I, que es perpendicular a la dirección del campo. Entonces tendremos que aplicar las mismas... O sea, en este caso la partícula describirá un movimiento circular. Pero ahora, si queremos calcular su radio, tendremos que usar la misma expresión que antes, pero aquí no deberíamos poner toda la velocidad, sino solo debemos poner la V sub I. ¿De acuerdo? Y esto será igual. O sea que al final el radio que describirá será esto, pero la V sub I tendréis que poner el módulo de la velocidad por el seno. Y esto dividido entre la carga por el campo. O sea que el radio que describirá la partícula en este caso sería este. ¿De acuerdo? Obviamente será un radio un poco más pequeño. ¿Y esto en qué se traducirá? Bueno, pues si la partícula esta avanza pero también gira, al final lo que tendremos es un movimiento, una especie de tirabuzón. Mientras va avanzando, va girando y avanzando, ¿de acuerdo? Esto es lo que le pasará a la partícula si su velocidad entra con un cierto ángulo con respecto al campo. Avanzará por la componente X, pero también girará por la componente Y con un radio igual a esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo y nos vemos en el siguiente punto de teoría. Un saludo.